Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. Son las 8:43. Nuestro primer invitado de hoy es el analista político Antonio Tramontana. Antonio, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Su análisis preliminar de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Bueno, yo creo que ha sido, para mí, me causó, con los buenos días, con las disculpas del caso, ha sido la sorpresa que causó el candidato Noboa. Yo no lo tenía en mis radares, pero ahí estamos. O sea, lo otro que también tengo que decir que, evidentemente, estamos en una segunda vuelta. Ahora, Noboa asegura que su pase al balotaje es el resultado del trabajo en territorio y en redes, que algo tuvo que ver el debate. ¿Cuál es su análisis sobre eso? Yo añadiría algo que ya lo dijo, si me permite, María Sol. Por supuesto. Lo que bien dijo ella es que tiene a su señora esposa, que es una influencer, que no hay que negarle el mérito. Tiene una mamá como la doctora Anabela Sin, que también impulsa, y tiene una marca de su papá, que está reconocida en el país. O sea, 5 veces ser candidato, tiene que haber algo de recuerdo. Y está bien, o sea, yo creo que la familia Noboa Sin, papá, mamá y todos los incluyentes, en buena hora deben estar contentos de que esto se repita en un momento determinado. Ahora, hoy día escuchaba en el programa de Yaney Nostroza, que lo retransmitimos en esta emisora, una analista política con tendencia correísta decir que estas elecciones va a ser facilito para ellos. Y Yanel le decía, pero ¿cómo así? Claro, porque se enfrenta una persona, una mujer trabajadora, que sale del sector público frente a una persona que sale del empresariado. Se olvidó también que había sido asambleísta Daniel Noboa. ¿Cuál es su criterio sobre eso? A ver, más que el criterio, vamos a los números. En este momento, si tenemos 33 o 34 de ella y 24 de Daniel Noboa, sobre la base de que ya ha sido descontado nulos y blancos, tenemos un saldo a favor, en primera instancia, de 66. Si hay 66% al tener ella 34, vamos a explicarlo bien, quiere decir que hay un 66, entre el cual está incluido el señor Daniel Noboa. Descontamos ese 66, un 24, ¿verdad? Si no me llego a equivocar, nos queda 42. De ese 42, si existiera el endoso como tal, cojo solamente el 50%. Del 42 sería 21. 21 y más 24 quiere decir que en estos momentos, si hay encuestadores, que a ustedes les va a llegar, el señor Daniel Noboa debe estar por encima de 30 y pico por ciento de intención de voto, más o menos 5. Pero lo que pasa es que queda un 21 que hay que saberlo canalizar. Ese 21%, si estoy bien en la matemática de sumar y restar, es el que hay que conquistar, porque ese 21 se puede automáticamente ir a nulo y blanco, que no sé cuánto iría, pero para mí que queda una disputa de más o menos un 15%, que es el que define la campaña. Ese 15%. Me han enviado una proyección 15%. De resultados de un ingeniero, un experto en números. Dice, una distribución media conservadora, proyección de segunda vuelta, ¿de dónde irían los votos? Dice, Villavicencio, los votos de Villavicencio, el 14% iría para Noboa, el 2.48% para Luisa. De Topic, el 8.81% para Noboa, el 5.87% para Luisa. De Otto, el 4.59% para Noboa, el 2.47% para Luisa. De Yacu, el 1.97% para Noboa y el 1.97% para Luisa. De Herbas, el 0.22% para Noboa, el 0.27% para Luisa. Armijos, el 0.11% para Noboa y el 0.25% para Luisa. Con esto daría una distribución de los votos, 53.38% para Daniel Noboa y 46.61% para Luisa. Su opinión. A ver, eso está hecho con varianza y me imagino cuál es el ingeniero al que usted se refiere. Muy bien, me parece bien, ok. Pero yo le digo una cosa. No creo que el correísmo, como así se denomina, con su jefe de campaña, que no está mal que sea el mandatario, esta vez vaya a querer perder la campaña. Porque sería la segunda vez que la pierda al final, ¿verdad? Llegando primero. Y eso hay que tomar en cuenta que el ganador es un ganador en un territorio no favorable. Y yo sí considero, y lo digo bajo una hipótesis, que esta campaña lo que más va a tener es una campaña sucia pero demoledora. Y al final el debate es el que va a comandar quién gana
¿Y quién pierde? Sabiendo que en un debate frente a una dama, la cosa es seria para cualquiera. Sí, La inteligencia emocional debe estar muy bien. Pero no dudo, perdón, Pocho, en algo. Repito la historia. Ingeniero Febres Cordero, doctor Borja, míreme a los ojos. El señor Lazo con el señor Arauz. Andrés, no mientas otra vez. Tiene que haber un golpe de impacto con un cliché que en ese momento disipe las cosas. Ahora, eso se lo dejo a los inteligentes. Pero siempre en un debate el hombre tiene cierta desventaja cuando enfrenta a una mujer por el tema del trato. Una cosa es decirle a un hombre, mírame a los ojos, o a otro hombre, no mientas otra vez. Con una mujer siempre, ante la percepción de la gente, siempre hay que manejar ciertos... Ese cliché es para inteligentes. Ya, por eso, ahí tendrá que buscar fórmulas para el debate. Pero antes de entrar al debate, que podría ser uno de los temas que vale la pena tratar contigo, terminemos de desarrollar un poco lo que comentabas al inicio. Yo sí estoy de acuerdo con todos esos factores que tú señalas, del apellido del padre que estuvo en 5 elecciones, en 3 finales, de la imagen de la señora de Daniel, de la imagen de la madre de Daniel, que son imágenes positivas. Y de la señora esposa de Daniel. Por eso, de la señora de Daniel, ya dije. Ya, correcto. Pero a mí me parece que también el debate, que yo no le doy esa proporción de influencia que mucha gente le está dando, no se la doy. El trabajo territorial tampoco, porque en un momento determinado no es que Daniel Noboa se recorrió todo el país. Y esto termina llegando como mecha de dinamita. En un momento en que prende algo, recorre el país sin necesidad incluso de que hayas pisado por esos lugares. A mí me da la impresión, Antonio, que llegó un momento, a partir especialmente de la muerte de Fernando Villavicencio, en que dijimos aquí en este programa, se reseteó el tablero electoral, se reseteó totalmente. De acuerdo. De que hubo mucha decepción de gente. Hubo mucha decepción, incluso por candidatos en que ya la gente había previamente determinado por quién votar. Y en un momento determinado, aquellos que no se decidieron o aquellos que en un momento determinado se decepcionaron de sus propios candidatos, miraron al tablero y no encontraron cerca, hablemos así, cerca alguien en quien depositar el voto. Y terminaron apuntando un poquito más hacia atrás y se dieron cuenta de que Daniel Noboa era el hombre. Una persona joven, una persona sin mayores antecedentes políticos, y por ahí se fueron decantando. O sea, en parte o en buena parte, yo creo que la cantidad de votos impresionantes que recibió en los últimos días Daniel Noboa se debe a la decepción que en un instante de la campaña tuvieron los electores de los candidatos, incluso por aquellos que ya habían pensado votar. No sé qué opinas tú. A ver, le voy a decir algo que lo he analizado, porque uno tiene que analizar las cosas. Si usted lo ve a Pocho, a Daniel Noboa en el debate, y particularmente antes y después, él tiene algo que lo hace auténtico. Frunce el ceño de una manera muy particular, habla en un tono bastante coloquial, que yo decía, ¿dónde he visto esta imagen? Me comencé a dar recorderis. Y es prácticamente, en alguna medida, ese ser que en un momento dado se vuelve... algo que despierta inquietudes, como el Batman, aquel Batman que inicia. Batman se inicia, si no me acuerdo del actor. Si ustedes lo ven, es el prototipo de las señas, de la forma de ser, de ese actor de esa época. No es Pierce Brosnan, sino no me acuerdo cuál. Pero si usted lo ve, él frunce el ceño, tiene una mirada, habla en un tono que es muy especial y se vuelve atrayente. Se vuelve atrayente para cierto público. Despierta un interés. Pero eso es su naturaleza, no es que se ha entrenado para hacer eso. Eso es natural de él, porque también tengo que decirlo, lo conozco. Es una persona que tiene una personalidad marcada, sabe lo que hace y lo ha hecho bien. O sea, eso también es un atractivo, porque si usted se pone a ver, dentro de todos esos espacios que habían 7 personajes, eso era lo que llamó la atención. Tiene la particularidad que frunce el ceño cuando quiere hablar, y habla correctamente, cita cifras. Cita las cifras que son. Para mí, la cifra que más me llamó la atención fue el eléctrico. Antonio, y el eléctrico bienvenido. va al bolsillo. Bienvenido a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. Gracias. En este sentido de la calidad del votante al que tiene que hablar Daniel Noboa en segunda vuelta, cambia sustancialmente el votante al quien él hablaba en primera, porque en primera probablemente hablaba más un espectro abierto,
hoy por hoy, si hablamos, por ejemplo, de ese 15% que tiene que conquistar, sobrante, ¿verdad? Sí, el 15. Ese 15% va a responder a un segmento muy marcado de comportamiento, es decir, ese 15% sin duda va a poner atención al debate, ese 15% sin duda va a poner atención al detalle. ¿Cuál piensa usted que son los factores donde debe crecer Daniel Noboa en función de ese segmento que debe conquistar? Ese segmento le va a marcar algo que él no tiene, sobre lo cual ha pasado rasante, digámoslo así, pero no con eso le vamos a quitar los méritos. Él necesita un jefe de campaña muy duro, porque va a enfrentar a un jefe de campaña duro, que es el exmandatario, y bajo esa óptica y visión estratégica debería él ya armar un equipo que lo proteja, porque él es el final, la última palabra. También no es menos cierto que en este momento, sea 15, sea 21, la cifra que sea que él tiene que sumar, es indispensable que tiene que ahora sí precisar en el discurso la política de gobierno. Y yo creo que esa política de gobierno, sea que no es un hombre público, sea que es un empresario, tiene que ser clara. Para mí, yo voy a decir cuál debería ser el eslogan que se debió haber implantado en esta campaña. El mejor eslogan, el más sencillo de todos. La vida sí es importante. La vida sí importa, y mucho, que es lo principal. Una vez que usted tiene desarrollada la primera idea, el resto va decantando. Seguridad, salud, educación. Porque esa es la vida. Y también esa vida es la misma de la pelea que tenemos en la parte de hoy del Yasuní. Ahora, la misma pregunta, pero para Luisa González. Mucho se habla de que es difícil para el correísmo crecer. Es decir, ellos ya capitalizaron su voto duro con un porcentaje más o menos de sumatoria a su candidatura. ¿Hacia dónde puede crecer Luisa González? Porque si Luisa González no crece, se queda. Sí puede crecer, y le voy a decir por qué. Cuando alguien, creo que lo dijo aquí, creo que fue usted. Es sencillo. Cuando abrieron los 7 candidatos, los 8, corrijo, hubo 1.800.000 votos de creo, que automáticamente se distribuyeron. Y son adherentes a la campaña de Luisa González. Ahora, ella, si yo estuviera en ese bando, lo primero que haría es 2 juegos, el juego duro y el juego light. El juego duro es el que va a decir todo lo peor del señor, y el juego light que va a decir todo aquello que en su momento determinado se hizo, y esa es la nostalgia que ellos tienen. O sea, el voto de ellos es un voto también muy emocional, nostálgico, o sea, nostálgico de que algo se hizo en el pasado, no hay que negarlo. Y ahora viene el futuro que hay que saberlo posicionar, y el futuro tiene que ser tangible. ¿Saben por qué? Antes, Pocho, vamos al esquema estratégico de una campaña. El esquema estratégico de una campaña es que el candidato per se transmita credibilidad. Cuando transmite credibilidad, como la transmiten todos ustedes, ¿qué es lo que hace el electorado? ¿Qué es lo que hace quienes los escuchan? Le genera confianza a lo que aquí se dice. Y viene la votación. Si eso se logra entrenar y se logra hacerlo estratégico, creo que he dado la clave con todas las campañas. Es sencillo, o sea, tiene que ser un hombre seguro, tiene que ser una mujer segura, tiene que tener contenido y tiene que tener un equipo de apoyo rápidamente para todo esto. Antonio, vamos a tener muchísimos días para hablar y ver hacia adelante, pero déjame mirar un ratito el retrovisor para cambiarme de carril y preguntarte qué pasó con el 3, 4 y 5. Pero también el retrovisor de la derecha o de la izquierda. Cualquiera de los dos. Pero lo que me interesa es... El central. Es escuchar tu opinión, por ejemplo, qué pasó con el llamado voto pésame, que al final no se consolidó como tal. Usted quería que haya aquí el chilindrinazo. El chilindrinazo que no se dio. Lo otro, ¿qué pasó con Topic? ¿Tú crees que Topic quedó bien posicionado? ¿Crees que a propósito, mañana tendremos a Jan Topic en este... qué bueno. Que la votación de Topic ya lo deja listo para la próxima contienda del 25, si él decide continuar en política. ¿Y por qué no terminó de empujar, por ejemplo, para llegar a segunda vuelta? ¿Y qué pasó con la candidatura de Otto, que aparentemente era mucho más sólida de lo que finalmente se dio en el resultado electoral? Háblame de esas 3 campañas o sobre todo de los resultados de esas 3 candidaturas. Otto, yo creo que quiso imponer un nuevo estilo. Y ese nuevo estilo, que a su manera él lo parametrizó
a mí me da a entender que no fue tan profundo. No fue tan profundo. No llegó a calar. Y lo otro que también creo que me habla del voto pésame, en verdad el voto pésame en este caso no alcanzó lo que debería alcanzar. Y en el caso del paisano Topic tengo que decir algo. Antes de que entres a Topic sobre el tema voto pésame, ¿tú crees que el exceso de protagonismo en la última semana de Zurita distrajo ese voto pésame? No, yo creo que ese voto pésame se dio por la particularidad de que tendríamos que ver que hay un candidato que en un momento determinado, cuando hubo el acto execrable del 9 de agosto, automáticamente pateó el tablero y se convergió a ver. Tal vez la fuerza o el hecho de alguna naturaleza de que asumió Cristian Zurita con toda la cruz que cargaba, no haya sido tan demoledor en cuanto al sentido de propiciar lo que no es lo mismo, la presencia, por supuesto que en paz descanse el señor Villavicencio, pero hay ciertos factores que aquí también el voto pésame, como usted lo dijo, o sea, en un momento determinado, yo sí también calculé que iba a desbordar. Pero ¿no creen que quizás sí fue? Que en vez de quedar quinto, cuarto, quedó tercero, por ejemplo. Duplicó votación, estoy de acuerdo que haya duplicado. O sea, llegó hasta donde debería llegar en un techo. Ahora, aquí vamos a poner las cosas sobre el tapete. Había un voto que era del pasado, que estaba ahí. Había un voto que era el sentimental o el del pésame, y había un voto del miedo, que era el señor Jan Topic. Pero lo que voy a decir tal vez me traiga consecuencias. Dilo nomás, dilo. No. Acá te defendemos, dilo. Ojalá me defiendan. Y Juan Javier sale a defenderte cualquier cosa, no te preocupes. No, llamamos al Batman, que creo que era Christian Bale. Creo que exactamente. A ver, a usted lo van a llamar por lo que voy a decir. No que no me inviten más. No, sí te vamos a invitar. Está cortado, así que dele más. Miren, yo creo que hay un factor que fue para mí una de las cosas que por aquí pasó, y digo, no es que es mi enemigo ni nada, pero lo estimo bastante. Creo que Jaime José no debió haber participado. ¿Por qué? Porque sobre él ha habido un cargamontón, que no es la verdad todo lo que se dice. Pero eso lo debieron haber medido. Todas las cosas se miden. O sea, el trabajo del señor Jan Topic es colocar al Partido Social Cristiano nuevamente donde está. 14 representantes, pero Jaime José, yo no creo que debe haberse metido. El liderazgo lo tenía Jan Topic. Y para mí la consecuencia es esa, más allá de que no tengo nada contra el señor Jaime José, aquellos que son, no sé qué tengan en la cabeza, pero que tomen caldo de bagre, digo las cosas tal cual son. Digo las cosas tal cual son. Pero Antonio, ya, usted dice que no debió haber salido el abogado Nebot, y entonces Correa o el ingeniero Glass. Pero es que hay otra cosa, o sea, el abogado Nebot está o sea, veámoslo a Jaime, y seamos sinceros, aquellos que votaban por el Partido Social Cristiano de pronto comienzan a hablar mal de él. ¿Estoy equivocado o no? No estoy equivocado, es un hecho. Usted se preguntaba, bueno, ¿y por qué? En distintas proporciones, pero es un hecho. Pero a ver, repito, entonces del otro lado, Correa saliendo a atacar diariamente y la presencia del ingeniero Jorge Glass no les restó votos. ¿Sabe acá? Hay un problema que voy a retroceder a la campaña Abdalá Bucarán, abogado Nebot. Cuando usted se identifica de malo, es malo. Me explico, por más que yo le diga que usted es recontra malo, yo ya dije, soy el malo de la película. Por eso se le ganó en esa campaña del... Pero Antonio, mira, hubo una frase de las miles que siempre me contaba León Febres Cordero que yo no las olvido. Hay una frase que para mí quedó muy claro en la cabeza. Los líderes se jubilan en las urnas. Así me lo dijo León Febres Cordero. Y es verdad, los líderes se jubilan en las urnas, ya siempre ganan. O siempre sacan gran votación, pero ya cuando el pueblo en algún momento te da la espalda, te jubilaste. Se jubiló Borja en las urnas, se jubiló el propio León en las urnas, se jubiló Abdalá Bucarán en las urnas. Bueno, pues los líderes tienen que pelearla hasta que el pueblo en las urnas los jubile. Entonces, tú no le puedes decir a un líder, es difícil decirle a un líder, no te metas. Pero y entonces la votación que hubo de alcaldía y prefectura, ¿cuál es cómo? Pero no fue Nebot, pues fue en este caso los receptores o las receptoras del voto fueron la prefecta y la alcaldesa. A ver, yo no quiero hacer carga un montón sobre él, pero ¿hacia quién se mira? O sea, nadie pensaba que se iba a perder la alcaldía. Nadie pensaba, seamos honestos, nadie pensaba.
Eso fue más sorpresa que Daniel Noboa llegue a la segunda vuelta. O sea, desde ahí para acá, lamentablemente lo digo, y si hay alguien que diga lo que le diga y lo llame usted a decir lo que quiera decirle, de ahí cambió el panorama. Pero también te pueden decir, Antonio, que el Partido Social Cristiano sacó su votación promedio. Esa es la votación promedio del Partido Social Cristiano en las últimas carreras presidenciales. 14 y pico a 16, más o menos el promedio. Sacó 14, 15 asambleístas, igual que la Pero Guayas siempre ponía el grueso de votación. Pero es que en Guayas ha pasado cosas que... Pero es que en el resto de la población, si recogemos el resto de la población, como muy bien lo dice usted, Alfonso, tenían que sacar un candidato en Los Ríos. Pero nunca sacaban en Manaví. Sacaron un candidato a Esmeralda se perdió. Seamos sinceros, claro que ha hecho un repunte, no hay que negarlo, claro que ha hecho un repunte, y para mí extraordinario, en buena hora, pero la pregunta es, ya en estos momentos, como dicen, hay que jubilar a quienes hay que jubilar, que se jubilen. Son ustedes, la nueva generación, los que se llaman Centennial. No, pues los Millennial. Millennial. Millennial y Centennial también. Pero bueno, yendo a otra candidatura, por ejemplo, la de Otto. Otto tenía este discurso de yo, ex vicepresidente, yo con capacidad, experiencia en el manejo de lo público, y me lanzo finalmente una persona joven, con energía, con formación, y más allá de si profundizó o no profundizó, con un planteamiento y una campaña buena. ¿Qué pasa de cara al futuro? Quedó quinto. ¿Qué pasa de cara al futuro? ¿Cree usted que la candidatura de Otto da para el 25? Sí, ha aprendido. Yo creo que él ha aprendido, y yo creo que en nuestro target, a él le soplaban los vientos que estaban en una segunda vuelta, pues no hay que reconocerlo, era el esperado. Yo creo que nunca le llegaron a sus oídos los verdaderos vientos. Y lo dije ayer en mi comentario y lo reitero. Realmente yo no sentí fuerte la candidatura de Otto desde el comienzo, porque en ese target que tú hablas, yo escuchaba mucho hablar de Villavicencio. Entonces yo me decía, Villavicencio se le está metiendo en el mercado de Otto. Aquí en Guayaquil, mucha gente me decía, voy a votar por Villavicencio, obviamente antes de esta desgracia y todo. Y yo reflexionaba, pues si esta votación es la votación natural de Otto, algo está pasando que Otto no está penetrando ni siquiera en su propio mercado. Mira, un punto de orden, Infomedia me envía población por generaciones. Generación Z de 0 a 15 años, nacidos del 2008 al 2023. Generación Z del 16 años a 26 años, nacidos del 97 al 2007, representan el 27.6% de los votantes, 3.522.000 votos. Los millennials, nacidos del 81 al 96, son el 30.8% de los votantes. La generación Z, nacidos entre 65 y 80, ahí está usted, Pochito, son el 24.7% de la votación. Nosotros estamos ya con... Del 65 al 80 es X. Sí, y la Baby Boomer, que estamos pisando, los Baby Boomer son del 46 al 64, son el 14% de la población, y la silenciosa son los nacidos de 1928 al 45, representan el 2.9% de la población. Madres. Silenciosa. Claro, el 2.9% del padrón de los votantes. Percibo una ofensa en el tablero. Silenciosa. Acá no va a votar. Mi mamá se puede desinflar, o sea, eso es lo que se decía. Bueno, su mamá es de la silenciosa, representa el 2.9% del padrón. Le dije, mami, vote, a mí no me digas por quién votar, yo sé por quién votar, me dijo, y se fue a votar. A ver, pero usted interrumpió lo que a mí me falta responderle a Alfonso. Yo creo que él tenía una expectativa muy grande, era el único candidato que tenía una experiencia pública y a un alto nivel. Y parece que en ese momento, yo creo que la pateada del tablero con el fallecimiento, el hecho trágico del 9, hace que los votos que debería tener, que tenía el señor Soneholder, corren, los votos corren, o sea, son expectativas que uno no las puede tener. Y cada cosa tiene una naturaleza para ser vista. O sea, nadie va a quitar que hay voto emocional, mucho voto emocional. Ahora, sobre otro candidato que se planteaba inicialmente como fuerte y que finalmente no terminó siendo fuerte, terminó simplemente con un 4%, estamos hablando de Yacu Pérez. Hoy por hoy también se habla mucho sobre la dirección que va a tomar la CONAIE
y en qué va a quedar esta disputa entre Marlon Sante y Churuchumbi. Y eso cómo afecta a Pachacuti, que es el gran perdedor de las elecciones, digamos, más allá de los que no se presentaron. ¿Cómo ve usted? Porque también se habla de que Yacu Pérez vaya a ocupar ese lugar, y entonces ¿eso qué va a significar en el tablero electoral del 25? Digamos, viendo hacia atrás, como dices tú, por el retrovisor, y el rol que ha tenido la CONAIE en la vida civil, porque realmente no ha tenido representatividad, sino una imposición violenta de su voluntad. ¿Cómo ve usted el futuro de Yacu Pérez a raíz de todo lo que hemos conversado? Si se lanza por una tercera vez, no creo que alcance a tener los votos que tuvo ahora. Que tuvo ahora. Y ahí también incluyo al señor Herbas, que también, o sea, voy a decir algo, toda reelección, con las excepciones al abogado Nevoto, es difícil, y con la excepción también del señor exmandatario Correa, es difícil llevarla. Es lo más difícil llevarla, y manejar reelecciones, créanme, las he manejado. Voy a acomodar la pregunta de María Sol. De los candidatos actuales, ¿quiénes sobrevivirían al 2025? Yo creo que el señor Sonneholder tiene perspectiva, el señor Jan Topic también tiene perspectiva. No diría que, y quiero referirme a la lista 25, no la veo porque la lista 25 tenía un liderazgo marcado con el señor Villavicencio. ¿Pero no cree que Andrea González fue visualizada por el acto trágico del 9 de agosto y que ella también puede tener un futuro? Pero hay que ver si a ella la ubican en la 25, porque ella era muy de Villavicencio. Villavicencio la llevó. Yo no sé cuál es el vínculo que tiene Andrea ya directamente. Claro, pero Jan Topic estuvo en el PSC porque ese fue el vehículo electoral que escogió. No es que él era históricamente PSC. En ese sentido, Andrea González puede ser de otro. Las mujeres van a jugar un rol muy importante no en esta elección, sino la que viene al 25. Oye, aquí no pudieron visualizarse mucho porque hubo una resolución en último momento. El 2025 tendremos candidatos ya confirmados. Henry Cucalón irá, el señor Rabascal irá, y seguramente no quede uno de los dos que no quede en este balotaje también irá, ¿no? ¿Usted cree que entre Henry Cucalón y Pablo Arosemena, cuál de los dos queda? Henry Cucalón, tengo entendido que Henry es el ungido. Ahora, no se olvide que hay una cabeza visible de que tiene que santiguar a uno de los dos. Yo quiero recapitular mi concepto sobre lo de Andrea González. O sea, yo no sé hasta qué punto en Construye le den chance, eso es lo que quería decir, porque ella se incorporó a la fórmula porque Villavicencio la llevó. Pero ahí se lo adentro, y más aún ahora que tienen poder, ahora que tienen un grupo de 20 y pico de legisladores, y especialmente la cabeza de ese partido, a lo mejor ve como posibilidad reenchufarse ya directamente a la vida política electoral. Estamos hablando de la señora María Paula Romo, que a lo mejor también podría salir ya con una pretensión una vez que ya tiene poder político para ejercerlo. A ver, Pocho, aquí hay un problema que es el capital. Todos aquí tenemos opciones de ser candidatos. Pero en el momento de ser candidato necesitamos una licencia, que se llama Movimiento Partido Político. Cuando nos dan la licencia, tenemos el cargamontón histórico de lo que le ha pasado y que el candidato no es culpable. Entonces la pregunta más bien sería, ojalá aquella situación, y lo digo claramente, propia que la planteó el ingeniero Febres Cordero en su momento, ya, porque los independientes puedan ser elegidos sin necesidad que exista un partido político. Pero entonces se te inscriben 50,000. No, porque hay la regulación que usted mismo la citó. Eso a la larga termina siendo una buena regulación. Claro, esa es la mejor regulación que usted la citó, y no sé si sea 80,000, debería ser los 309,000 que tenían para pauta. O sea, el 50%. Ya, 150 y pico mil. 150 y pico mil. Saca. Pero, ¿sabe qué? Vende la casa. Si que no sacas votos, Juan Javier, vende la casa. Pues pero, tienes que pagarlo porque te la cobran por coactiva. Esa es la mejor regulación que puede haber. Aquí dicen, tomen en cuenta los votos de Manabí. Ahí es donde se van a ganar las elecciones próximas. Mi pregunta final, Antonio, es de un oyente. Me decía ayer, por favor, pregúntele al señor Tramontana lo siguiente. ¿Cómo explica que en Manabí gane la candidata correísta, pero para asambleístas ganen los candidatos de ADN, de Daniel Noboa? A ver, lo voy a explicar con lo que viví en tomas de muestra de 400 en Manta y 400 en Portoviejo. Leonardo Orlando ganaba la elección con 400,000 votos, que creo que es lo que debe haber sacado la candidata González. Pero nadie votaba por las listas
de candidato a alcalde de, en ese momento, la revolución de las dos ciudades. Entonces, ahí es cuando usted ve lo que me planteó. Votan por el señor Correa presidencial y votan por el señor Nebot alcalde. O sea, son circunstancias que se dan. Y llega un momento de decir, ¿y sabe qué? Le metieron candela pues, a las dos candidaturas. A las dos candidaturas de alcalde le metieron candela. El señor Intriago barrió con un 60% que se midió y el señor Pincay ganaba con el 40 y pico. Y no estaba haciendo campaña. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pues si esto tiene todo un impulso, un motor, ¿a qué se debe? Pues, o sea, ahí ya escapa. O sea, créame que me gustaría responderla con mayor exactitud, pero hay cosas que ya no se pueden responder, o sea. Bueno, muchísimas Dejémoslo gracias. al CBD, Muchísimas gracias. Antonio Tramontana. Antonio Tramontana, analista económico.